Nahora. En junio pasado, después de 3 años de investigación y muchos consejos de pescadores locales, el buzo Steve Seville descubrió los restos de un naufragio de 102 años de antigüedad frente a la costa sur de Australia, que cobró la vida de 14 personas. El remolcador de vapor Nayora se hundió el 9 de julio de 1917 durante una fuerte tormenta a 31 millas de Cabo Jaffa, mientras remolcaba el Astoria, un barco de vela estadounidense de 4 mástiles. El Nayora comenzó a escorarse en el mar agitado, lo que llevó a la tripulación a cortar la cuerda de remolque en un intento de salvarse a sí mismos y a la tripulación de la Astoria. Desafortunadamente, el remolcador se hundió cuando las olas golpearon la puerta de la sala de máquinas. Solo 2 miembros de la tripulación se aferraron a la parte superior de un bote salvavidas destrozado y sobrevivieron. Mientras tanto, otros 14 lamentablemente sucumbieron ante el desastre. Las 2 sobrevivientes lograron remar hasta el faro de Margaret Brock Reef durante la noche y fueron llevadas a la orilla por los encargados del faro, quienes valientemente remaron en el mar tempestuoso. Después de la terrible experiencia, los encargados del faro fueron recompensados por su valentía con medallas. Hoy en día, el Nayora se encuentra a 164 pies bajo la superficie del agua como un testimonio antes olvidado de su servicio. El Nayora era un remolcador popular de Port Melbourne y solía ser llamado para resolver todo tipo de problemas de navegación en Australia, dijo Seville a Nine News. Se informó a los descendientes tanto de los sobrevivientes del Nayora como de uno de los encargados del faro que participaron en su rescate sobre el descubrimiento, la cueva más grande del mundo. En abril de 2019, 3 buzos, que ya habían sido noticia mundial el año anterior por rescatar heroicamente a un equipo de fútbol tailandés y a su entrenador de una cueva, lograron otro avance reconocido internacionalmente. ¿No es increíble? Los buzos, Rick Stanton, Jason Mallinson y Chris Jewell, fueron invitados a descender a la cueva Sandong, en el centro de Vietnam. Entraron en un pozo inundado inexplorado que muchos creen que conecta con otras cámaras. Si este es realmente el caso, significa que Sandung es fácilmente la cueva más grande del mundo y nunca sería superada, según el experto británico en cuevas Howard Limbert. Los buzos creen que la cámara podría tener 120 metros de profundidad, pero tuvieron que retroceder a los 77 metros debido a la falta de oxígeno. Su siguiente paso es regresar a Vietnam este año y, con suerte, conectar el túnel con una cueva cercana. Sandung ya es tan vasta que presume de tener su propio ecosistema y patrones climáticos. Un recolector local la descubrió por primera vez en 1991, pero después volvió a caer en el olvido durante otros 19 años debido a que su entrada estaba cubierta por un follaje espeso. Varias cuevas, incluida Sandung, se encuentran dentro del Parque Nacional Phong Nha de Vietnam, del cual menos del 30% ha sido explorado a fondo. Avión de la Segunda Guerra Mundial. Una de las tristes verdades sobre la guerra es que no todos regresan a casa, pero lo que es aún peor en ciertos aspectos son las personas que desaparecen en combate. En la Segunda Guerra Mundial, un cazabombardero F-4U-4 Corsair, pilotado por el segundo teniente de los Marines de los Estados Unidos, John McGrath, fue reportado como desaparecido en julio de 1945 después de un ataque con cohetes en Irio Mote Jima. El buzo e investigador Justin Tallin dirige el sitio web llamado Pacific Rex, una organización sin fines de lucro que busca lugares de accidentes de la Segunda Guerra Mundial. Él y un amigo pasaron 2 años buscando esta aeronave siniestrada. El piloto desaparecido era un amigo de la preparatoria de su padre, de Nueva York, así que Tallin tenía una conexión personal con el piloto desaparecido y quería ayudar a descubrir qué le había pasado. Era un caso sin resolver, pero los habitantes de la isla de Iriomote contaban historias sobre el avión estrellado en el agua. Decían que habían estado rezando por el piloto perdido. Alguien ya había visitado los restos y retirado los restos humanos del avión en los años 80, pero nunca se atribuyeron a McGrath por una razón muy extraña. Cuando Tallin se puso su equipo, se sumergió y vio los restos del avión de la guerra. Dijo que finalmente pudo encontrar paz y decirle a la familia de McGrath dónde estaba: un cementerio de trenes hundidos. Frente a la costa de Long Branch, Nueva Jersey, 2 locomotoras de tren raras que se perdieron en la década de 1850 yacen preservadas bajo 27 metros de agua. Un buzo llamado Paul Hepler las descubrió completamente por casualidad en 1985 mientras usaba un magnetómetro para mapear el fondo del mar. El dispositivo detectó 2 enormes objetos de metal. Al principio no sabía qué eran porque la visibilidad era terrible. ¿Qué eran estos oscuros objetos de metal? Cuando hizo más inmersiones en el agua turbia, se dio cuenta de que en realidad eran locomotoras. Los expertos determinaron que son un modelo raro conocido como Planet Class 222T, que prácticamente ya era obsoleto cuando empezó su producción, así que no se fabricó por mucho tiempo.
Las locomotoras autónomas de 15 toneladas simplemente eran demasiado pequeñas para su época, cuando otras locomotoras de vapor pesaban alrededor de 35 toneladas en promedio, y parece que las dos que terminaron sumergidas en el Atlántico nunca llegaron a entrar en servicio de todos modos. No hay registros de que los trenes hundidos se hayan perdido o siquiera producido, lo que deja a los investigadores bastante confundidos sobre cómo terminaron en el fondo del océano. Es posible que alguna vez existieran registros, pero también se hayan perdido o destruido, o que nunca hayan existido registros en primer lugar. Las expertas teorizan que las locomotoras estaban siendo transportadas en una barcaza desde Boston hacia la región del Atlántico Medio y se encontraron con una tormenta a 5 millas de la costa de Nueva Jersey, lo que provocó que cayeran del barco, o tal vez incluso fueron empujadas deliberadamente al agua para aligerar la carga y evitar que se hundiera. Dan Lieb, un miembro del capítulo de Filadelfia del Club de Exploradores, dijo que parece que estaban avanzando a toda velocidad por el fondo en una carrera. A pesar del óxido y los percebes, parecen estar en bastante buen estado. El Museo de Transporte de Nueva Jersey está debatiendo si sacarlas y restaurarlas o dejarlas en el fondo del mar. Piloto estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. En 2018, miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, coordinados por la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción de Defensa, o DPAA, crearon un equipo de recuperación submarina con el objetivo de recuperar al personal perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Casi 73,000 estadounidenses siguen desaparecidos en combate desde esa época. En este caso en particular, una piloto fue derribada sobre el Pacífico y después de varios años de investigación y búsqueda, el avión y la piloto fueron encontrados cerca de la República de Palaos. 6 buzos trabajaron turnos diarios de más de 12 horas durante semanas y tuvieron que pasar mucho tiempo en la cámara de descompresión al salir a la superficie. La aeronave había permanecido sin tocar durante aproximadamente 74 años. El equipo de recuperación completó la misión el 25 de febrero, pero no dará a conocer la identidad de los restos humanos hasta que pueda verificar a quién pertenecen y notificar a los familiares más cercanos. Esqueleto de hoyo negro. En 2007, buzos de cuevas en el complejo de cavernas inundadas, Hoyo Negro de la península de Yucatán, descubrieron los restos de una mujer a la que llamaron Naya. Fue encontrada en una cámara colapsada junto a los restos de 26 mamíferos grandes. La mayoría de los animales que rodeaban a Naya se extinguieron hace aproximadamente 13,000 años. Todos probablemente cayeron por un sumidero hasta la Poza Poco Profund a 30 metros de profundidad, según el paleontólogo James Chatters, quien dirigió un análisis de los restos. La pelvis rota de Naya es evidencia de la caída, en contraste con el resto de sus restos, que están en perfecto estado. Esto significa que esta pobre chica probablemente estaba cazando o recolectando, cayó en el pozo, se rompió la pelvis y nunca logró salir. Tal vez su familia la buscó y nunca la encontró. Como los buzos no pudieron recuperar de manera segura todo el esqueleto de Naya de la cueva, regresaron y tomaron fotografías y medidas detalladas de sus huesos. Determinaron que probablemente tenía entre 15 y 16 años y medía casi 1.50 metros de altura. Los buzos recuperaron 2 dientes, una costilla y algunos depósitos minerales que se habían formado en la superficie de sus huesos. La datación por radiocarbono y el análisis de ADN mitocondrial indican que Naya tiene entre 12,000 y 13,000 años de antigüedad, y la forma de su cráneo corrobora la teoría de que tiene al menos 10,000 años. El ADN de Naya tiene similitudes con el de los nativos americanos actuales, y los datos de la joven sugieren que descienden de ancestros siberianos que cruzaron el puente terrestre de Bering. Aunque aún quedan muchas preguntas sin responder, incluyendo por qué los cráneos paleoamericanos muestran una morfología tan diferente a la de los nativos americanos actuales. Los huesos de Naya son consistentes con la idea de que las personas habitaron inicialmente las Américas entre hace 15,000 y 20,000 años.